Lidia Romero Sánchez, soy licenciada en Filología Hispánica y soy docente actualmente en el IES Ingenio. ¿En qué municipio nació y cómo fue su infancia? ¿Cuáles fueron los juegos, las vivencias y los relatos que la acompañaron en ese periodo? Mi infancia sucedió casi toda aquí en Ingenio, básicamente, en un mundo bastante matriarcal, rodeado de muchas mujeres, muchas primas. Yo tengo 2 hermanos, pero tengo a primas de una generación que son casi como hermanas. Y sobre todo recuerdo cuentos, historias que nos contábamos entre nosotras. Y yo creo que eso marcó mucho mi afán, mis ganas, mis ansias por escribir y por leer. Leía muchísimo, me gustaba mucho leer. Y lejos de otros juegos o tradiciones, aunque estuve en el taller de Aurorita muchos años aprendiendo a calar, eso era una tradición, y aprendiendo a bailar, sobre todo folclore, ¿no? Hacía casi siempre de hombre, fundamentalmente, me acuerdo del fajín y de la blusa y del pantalón. Escribir relatos, me gustaba mucho escribir, lo que oía. Y para mí servía eso de un poco de salvación o de, no sé, de mi mundo interior, sacarlo un poco fuera y demás. Pero lo leía solo yo, no se lo dejaba a nadie para que nadie lo compartiera, eso era mi mundo. Jugaba en la calle con vecinas y amigas, que se convirtieron, bueno, ustedes saben que la relación con los vecinos prácticamente eran familia, ¿no? Y jugaba en la calle con amigas. ¿Qué tipo de juegos? Sí. Pues el salto a la soga, o cuando no al potro, una se agachaba y los demás teníamos que saltar. Jugábamos también a las casitas, cogíamos los jueguitos así como de cocinar con las floritas, con la parte de las chupitinas que habían en los cercaditos cerca de casa, y eran básicamente los juegos. Pues no. Lo que sí aprendí a jugar a las cartas muy pronto. A las cartas, sí. Sí, y luego ya mayor, pero eso es un dato que tengo, a las cartas, al cinquillo, a la ronda. Sí, sí, jugábamos y apostamos dinero a veces. Entonces, ¿hubo el dinero? Sí, sí. Y más tarde, ya mayor, aprendí a jugar a la sanga. Con mi padre y mi tío sé jugar a la sanga, sí. ¿Qué la llevó a interesarse por el mundo de las letras, la escritura y la enseñanza? ¿Cuáles y quiénes fueron sus referentes? Vale. Leíamos muy jóvenes. Nos gustaba mucho leer. Yo recuerdo Conan el Bárbaro en cómic, que lo tenía un primo mío, Vicente el Hijo de María, y nos lo pasábamos a todas, y yo cuando él tenía oportunidad me lo pasaba y los leía. De Francisco Ibáñez, casi todo. Y luego novelas. Y las novelas, pues yo recuerdo ser bastante joven, leer muchas novelas. No del oeste, pero sí novelas romanticonas, en plan, ahora mismo, bueno, en plan, es decir, que tenga más que ver con temas de amoríos, ¿no? Por lo tanto, mi mundo en relación con las letras fue siendo bastante joven. Lo que otras personas a lo mejor dedicaban el tiempo a otras cosas, yo lo que hacía era leer mucho. Pero también yo creo que incentivadas por las conversaciones de mayores, sobre todo de mujeres, del mundo de la mujer. ¿Y qué la motivó a estudiar filología hispánica? No fue la primera opción, la primera opción fue geografía e historia. A mí me gusta mucho la historia, y sobre todo historia del arte. Lo que pasa es que aquí no había, en las Palmas de Gran Canaria no había, y no me gustaba ni derecho, ni me gustaba filología inglesa. Entonces decidí que en la tercera opción, la tercera o cuarta, fue filología hispánica. Y me dediqué a filología hispánica, no tanto porque me gustara dar clases de filología hispánica, sino que me gustaba era leer y escribir. Y entonces un poco por ahí derivó mi pasión por la pasión por la literatura, que yo creo que siempre la he tenido en realidad, en el fondo. ¿Podría hablarnos de las narraciones y esos libros que ha escrito? ¿Cuál ha sido como esa fuente de inspiración para escribir? Cuentos, relatos muy cortos, porque creo que escribir mucho puede cansar y leer mucho puede cansar, pero sí es verdad que yo leo, a lo largo de mi vida he leído muchísimo, ¿vale? Y distintos temas, no solo uno, ¿no?
Y la pasión por escribir yo creo que ha sido de siempre, pero básicamente me motivó, y esto quiero dejarlo bien claro porque lo intento hacer con mis alumnos, una función terapeuta, ¿vale? De este espacio que tienen sobre todo los jóvenes o adolescentes de soledad, de incomprensión, pues buscar en la técnica de la escritura una forma de curar o curarse uno mismo. Así fue como empezó mi pasión por escribir yo mis diarios, que luego se convirtieron en relatos cortos y años más tarde, ya mayor, un poquito con más edad, con 21 o 22, ya eran relatos con un cuerpo donde ya lo presentaba a certámenes o a premios y a veces ganaba, otras veces no. Desde su punto de vista, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial y cuál es la importancia del mismo para una comunidad, un pueblo? Y aquí respiro porque me encanta este tema. A ver, dije que mi pasión siempre fue historia, ejercí historia, pero luego derivó a filología. Vale, patrimonio, bienes materiales e inmateriales es toda la riqueza cultural de un pueblo, cultural, económica, política, social. El aire que respiramos es patrimonio, el agua en el que nadamos es patrimonio, por cierto, desconocido, tanto el aire como nuestro mar, absolutamente mundo desconocido. Nuestra gastronomía es patrimonio cultural, o sea, todo lo que sea que rodee a un habitante de nuestra comunidad, eso es un bien. El IVA y el IJIC es un bien, aunque no se considere de negociación económico bien de nuestro patrimonio, todo es patrimonio. ¿Y cuál es la importancia de eso para una comunidad, hablando en este caso como de la cultura inmaterial? Vale. La importancia no solamente en conocer, es una necesidad, es tan importante que debería ser una necesidad, pero una necesidad sentida, no impuesta. Valorar lo que uno tiene como necesidad fundamental para poder conocer y a la vez respetar y poder dejar para un futuro lo que tenemos. Si no lo conocemos, no lo valoramos y no lo respetamos, no podemos dejarlo para nuestras generaciones futuras y eso es fundamental. Pero también para vivirlo en el presente. Si no disfrutamos de ellas y no las conocemos y no las explotamos nosotros, y perdón por el término explotar, no podemos disfrutarlo, ni nosotros ni las generaciones venideras. Y es una pena porque no se trata solo de poner etiquetas, sino que sea un conjunto para disfrutarlo de manera individual y colectiva, sobre todo colectiva. Muy bien. Para usted, ¿qué es la tradición oral y cuál es la importancia dentro del patrimonio cultural inmaterial? A ver, tan importante es como la tradición oral es fundamental porque aprendemos, el aprendizaje es de oído primero y luego es la exposición oral. Tú aprendes primero a escuchar y luego aprendes a hablar, como los bebés, pues esto igual, ¿no? Si no escuchas activamente, no puedes formarte casi como persona. Entonces, tiene que haber un proceso de escucha para luego poder hacer un segundo proceso que es hablar. Tan importante es la tradición oral, pero tan importante que además evoluciona en muy poco tiempo, mucho más que la tradición escrita. La oral va a un ritmo brutal, pero es todo el sustrato que conservamos de nuestras generaciones más inmediatas. Cuando muere un abuelo o una abuela, muere con ella toda su idiosincrasia, su tradición, su vocabulario, su sustrato, su cultura, y no es recuperable. O sea, no solamente se nos muere un ser querido, sino se nos muere todo lo que eso supone, fuentes de información cercana. Y aunque es verdad, y lo sabemos, porque el otro día un compañero me decía, sí, pero es que nosotros necesitamos avanzar con los tiempos, claro, una cosa no exime la otra. El que escuchemos para aprender no exime que tengamos que vivir de acuerdo a nuestro tiempo, no es exclusivo, no es excluyente. Interactuamos al mismo tiempo, así como se enriquece una sociedad para mí. Vale. ¿Cuáles serían los principales elementos, expresiones o manifestaciones que integran el patrimonio cultural inmaterial de Ingenio?
sobre todo, y perdona que te conteste así con tanta sinceridad, la parte afectiva. Ingenio es un pueblo muy solidario y muy afectuoso, muy afectivo. Entonces, la parte humana, la primera, ¿no? El encuentro, pero porque queremos encontrarnos, porque queremos jugar juntos a la zanga, a la baraja, porque después queremos hacer campeonato para seguir viéndonos, o sea, una justificación. Vamos a la lucha canaria porque nos gusta luchar, vamos a vernos en un terreno de lucha porque nos gusta, porque queremos compartir ratos, ¿no? Es la parte afectiva la que nos hace crecer como pueblo. Y esa parte afectiva no tiene precio, es decir, es maravillosa. Yo he visto a nietos con abuelos, he visto pues, a gente que va a coros y danza o a cualquier otro grupo, no a ponerse ropas tradicionales, sino a compartir para coordinar en baile y en expresión no verbal, es otra forma de comunicarse con seres con los que quiere estar en ese momento. Entonces, a mí me parece que la parte afectiva es la más bonita, por eso yo creo que Ingenio sigue siendo un pueblo incansable en el rescate por las tradiciones, porque no se mueve por otro interés que no sea el corazón, la parte del alma, de vernos con los demás, de compartir con los demás y de enseñar a los demás de una manera sencilla y humilde. No sé si me entienden cuando lo expreso así o lo he expresado mal, pero es que compartir ratos, dinero no, pero el tiempo es oro. Y el tiempo cada uno decide con quién gastarlo, cómo y con quién, sin presiones y sin exigencias. Y eso me parece maravilloso, eso tiene Ingenio para mí. Como profesora del instituto, bajo qué metodología abordan los temas del patrimonio cultural y material? ¿En qué asignaturas? ¿Bajo qué proyectos? Vale, una muy buena pregunta, que es difícil de resolver. Explico por qué. Los institutos se deben a una programación, ¿vale? Una programación de la que muy pocas veces puedes salirte de ella. Son como compartimentos estancos. Y aunque sepas que hay un montón de proyectos sublimes, además, muy buenos, y como coordinadora de patrimonio desde 2017 sé que se trabajan desde todas las áreas y todos los departamentos el patrimonio según las materias, ¿vale? Por ejemplo, te pongo ejemplos, por ejemplo, de geografía, historia o de biología. Y niños de todas las etapas. Estamos en un macrocentro como es Ingenio, donde se da desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Tenemos aula en clave, tenemos FPD, tenemos ciclo de grado medio y ciclo de grado superior. Cada uno en su materia y a su manera trabaja patrimonio. Por ejemplo, si el ciclo de grado medio, ciclo de grado superior, trabaja, por ejemplo, en economía el IJIC en vez del IVA. O sea, tienen sus propios formas de trabajo según su programación. No se destina un tiempo a patrimonio. Una cosa es la coordinación de patrimonio, mi hora lectiva que me han dado durante todos estos años, que se gestiona de manera, a mi juicio, eficaz. Está mal que lo diga yo, pero es así, porque sobre todo lo llevas a casa y ese trabajo se termina en casa, no en el instituto. Pero sí es verdad que lo queremos hacer siempre de manera activa, con el alumnado y con la comunidad entera, con padres, familias, AMPA, todo el profesorado y sobre todo con los niños como forma activa. Por ejemplo, se han invitado a distintas instituciones del municipio. Por ejemplo, Amaro vino en una ocasión, explicó cómo era el pan de puño, cómo se hacía la masa madre, en un día de Canarias, ¿no? También han venido compañeros que se dedican a la lucha canaria, han explicado desde educación física pues, cómo es el deporte, en fin, con sus reglas. Yo lo trabajo desde todos los puntos de vista que te puedas imaginar, pero con el tiempo que me dan y con las estrategias que me dan. Lo que yo llevo haciendo como profesora de lengua muchos años es tener, por ejemplo, un inventario en tercero de la ESO de entrevistas de alumnos, que me las han dejado, las tengo, pues a sus mayores. Por ejemplo, una entrevista a tu abuelo, a tu abuela, con un guión que el mismo niño cierra y tengo ese material. Otra cosa, por ejemplo, otra forma de trabajo, es que les pido a los niños que rescaten tradición oral del municipio, que rescate tradición escrita del municipio. Y cuando me dedico a la investigación, cuando me dedico al apartado del criterio 5 de mi materia, que es que el niño trate la información debidamente,
pues a lo mejor que hagan trabajos sobre Pepa Aurora, sobre Juan Nueve Vega, que son autores del municipio que desconocen. Entonces a mí me parece una pena que no se conozca lo nuestro. El 18 de octubre fue Día de las Escritoras Canarias. A mí me parece que sería interesante que en las programaciones, si no están las autoras canarias, habría que meterlas. Entonces, por ejemplo, románticas canarias como Ángela Mazzini, o que tenemos en el modernismo montones, lo que hicimos fue recursos, un PowerPoint de literatura sobre escritoras canarias del siglo XX, parte 1. Nos queda la parte 2, donde entrarían escritoras más jóvenes canarias. Pero queda muchísimo trabajo por hacer. O sea, en patrimonio lo que hay es un mundo que todavía se desconoce, un mundo maravilloso, que no sabemos lo que tenemos y que sí que me gustaría no que se excluyera, pero sí que se integrara en lo que ya tenemos en la programación. Me parecería importante trabajar esto. Yo tengo memorias de otros años de los departamentos y sé que se consigue, por ejemplo, en matemáticas, trabajaron mucho tiempo las figuras a través de la geometría y entonces el agua pintada de Galdar se convirtió en una justificación para el trabajo de las figuras geométricas, por ejemplo, ¿no? En forma, tamaño y demás. Es interesante. Los elemines en matemáticas, ¿no? Cómo se mide, cómo se medía la Tierra antiguamente, el contenido y el continente, en fin, hay muchísimo por hacer aún. Y luego, desde el punto de vista filológico, hay una nueva generación maravillosa de escritoras. Yo me estoy leyendo Panza de burro de Andrea Abreu, donde rompe con todos los márgenes de digamos, como normas de la escritura encorsetada y limitada. Entonces ella pues utiliza muchísimo vocabulario canario, tiene una forma de expresarse muy fresca, que me parece que hay que conocer también, pero queda mucho trabajo. No conocemos lo nuestro ni siglo XX ni siglo XXI, que ya hace décadas que empezamos el XXI. Hace 2 décadas y algo que empezamos el XXI. Entonces, que sigamos con autores del XIX y el XX me parece perfecto, pero ¿por qué no rescatamos autores cercanos a nosotros que son del XXI? Sí, el Gobierno de Canarias tiene, pero sobre todo lo concentra en patrimonio, lo que tiene que ver con patrimonio, y con otros aspectos en distintas redes, en Innova. Y están muy bien, la verdad, están muy bien. Nosotros estamos trabajando los 7 ejes. Yo soy la coordinadora de patrimonio, pero hay un coordinador de salud, hay una coordinadora de igualdad, hay un coordinador de, por ejemplo, el compañero Fidel lleva huertos escolares, una compañera Lidian lleva biblioteca, radio, comunicación y periodismo, hay otro compañero o sea, hay 7 redes que están todos trabajando en sus campos, pero eso a la vez revierte positivamente en patrimonio, y patrimonio revierte positivamente en todos esos ejes de Innova y de la red Innova, en todos, absolutamente en todo y cada uno de ellos. Yo te digo un día en la página donde está para verlo, porque es una página, es que como Internet y las nuevas tecnologías ayudan a todo esto, porque a veces la memoria nuestra muchas veces es limitada y se está haciendo unos trabajos espectaculares, sobre todo por parte del alumnado en el instituto. Eso se recoge, lo que pasa con la ley de protección de datos del menor, no se puede coger nunca, hay que pixelarla y hay que poner en grupo, hay que hacerlas a lo lejos, en fin, pero sí hay un material importante de proyectos y de programas que pueden ayudar a rescatar el patrimonio. ¿Cuál es la recepción y la respuesta de los niños y los jóvenes ante este tipo de contenido? Les gusta. ¿Interés por ello? Les encanta, les gusta, sobre todo teniendo en cuenta, David, que ellos son la misma fuente de información. Tú lo único que haces es guiarlos un poco. Tú los guías, tú si les planteas una entrevista, ellos van enseguida a entrevistar a su abuelo, a su abuela, a su padre, a su madre. Si tú les entrevistas sobre lucha canaria, los que están practicando lucha participan en coros y danza, en cualquier otro tipo de asociación cultural, en música, con el timple, por ejemplo, la guitarra. Recuperable la sanga, que está desapareciendo también, y quizás hay jóvenes que siguen porque juegan con sus abuelos y sus familiares a la sanga. Ellos son las principales fuentes de documentación. Hace un par de años
Yo les propuse a un grupo de terceros que recuperara leyendas y cuentos de los molinillos del Sequero, y me hicieron maravillas, y encima, con apoyo gráfico, que yo el apoyo gráfico, pues en aquellos años no estaban las nuevas tecnologías como ahora, es que llevo unos cuantos, y me añadieron ilustraciones, pero con casas antiguas abandonadas del Sequero y de Agüime, de los molinillos, y fue espectacular el producto, fue espectacular. Me gustó muchísimo. Vale, bien. ¿Podría hablarse de expresiones y tradiciones orales propias del municipio de Ingenio? Si es así, ¿cuáles son? ¿Todavía se usan o ya desaparecieron? Mira mi cara. El otro día en clase dije, en cuarto de la ESO, si yo digo amor, ¿de dónde es? Dando léxico canario. Eso es típico nuestro del Sequero. Amor. Rasgo fonético, fonológico, indiscutible. Si yo digo no Jesucristo, sino digo Jesucristo, alargándola ahí lo más largo, eso es típico de los molinillos. Y como te lo diga tu abuela, todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. ¿Me explico? Hay expresiones nuestras únicas, personales e intransferibles, y que se heredan de los propios antepasados nuestros. Me parece maravilloso. Esto no se da en ninguna otra parte del mundo, se da solo aquí. ¿Eso está documentado o eso todavía no? Tradición oral, si no lo registramos, pero la memoria es una forma de registro. De todas maneras, hay un documento maravilloso, didáctico, que es Educándonos con Ingenio, que se publicó hace un par de años y que Carmelo Sánchez, todo el mundo sabe que es un magnífico filólogo, compañero nuestro de esta casa hace un par de años, ha recogido todo eso junto con Pepa Aurora, con Rafael Sánchez Valerón, el cronista, en fin, con un par de compañeros que ese material didáctico yo lo llevo, vamos, lo tengo como un paño, maravilloso. Está documentado ahí. ¿Cuál es la importancia de las personas mayores en la protección y transmisión de estos elementos del patrimonio cultural y material? Muy buena pregunta, sobre todo en los días que estamos viviendo actualmente. Lo digo por el COVID, que los ha aislado de una manera brutal, enfermiza, y por un lado para protegerlos, pero por otro lado han ido muriendo debido a ese desapego o desafecto de los que hablamos antes, ¿no?, que son tan importantes. Si ellos mueren, no mueren solo ellos, mueren toda una cultura relacionada con ellos, vocabulario, idiosincrasia, forma de vida, cultura, palabras, terminología, expresiones, muere todo con ellos. La importancia de escucharlos, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a ello, no tiene por qué ser directamente, puede ser a través de una videoconferencia, pero hay que estar unidos a ellos de cualquier manera, ya sea cordón umbilical invisible, primero para que no se nos muera, sobre todo de pena, y por otro lado, de soledad, David, es que es muy triste, es que es una cosa, yo lo veo hasta en mi madre, o sea, si no vamos a verlos, mueren. Y si mueren, ¿qué tenemos? Nos quedamos huérfanos, además no se lo merecen, sacaron al país en una época determinada de mucha, lucharon para ahora verse de esta manera solos y muertos de soledad. Si no físicamente, estos 2 años han arrasado por ellos de una manera brutal, a mí me da mucha pena, pudiendo dar todo de sí todavía porque son activos y podemos seguir aprendiendo de ellos lo más grande. ¿Por qué no lo hacemos? Hay que hacerlo, hay que darle la importancia que se merecen. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, no las instituciones, sino todos nosotros, familiares, amigos, colectivos, asociaciones vecinales. Tenemos que darle un espacio para escucharlos, porque si no, no hay reemplazo, ¿eh? No se pueden reemplazar, no es un libro, no es una cámara que se reemplace. Lo que mueren con ellos muere la memoria. Y la memoria hay que recordarla y estudiarla para no repetir errores del pasado muy graves. Y no voy a nombrar pues 2 guerras mundiales del siglo XX, que las tenemos tan cercanas, por ejemplo. Bueno, es claro que la cultura y este tipo de manifestaciones o patrimonio intangible se transforma, cambia,
Sí, ¿Cómo evoluciona. hacer, sí, y cómo hacer para que estos elementos de la tradición, por ejemplo, que estos mayores tienen, que han creado una identidad, puedan continuar siendo valorados, salvaguardados en estos tiempos modernos y con tanta tecnología, que ahora pues, los jóvenes dicen vamos a ir a la lucha, no, yo me quedo aquí jugando o algo así. Sí, es una buena pregunta. Yo la respuesta no la tengo, es una pregunta para una respuesta muy difícil. A mí esa sí me parece una de las más difíciles que me has planteado. Pero dejándoles un espacio, que ese espacio de respeto, no solo entre las generaciones directas, sino indirectas, me explico, se genere. Ese espacio se tiene que generar. Puede ser un espacio físico, un espacio metafórico, un espacio espiritual, pero se tiene que dar ese espacio. Porque a veces me ocurre, te parto de la experiencia de, por ejemplo, con mis alumnos que son adolescentes, los tengo desde los 2 a los 18, que más o menos ya empiezan a ser mayores de edad y bueno, hay otra conciencia, ¿no? Otro nivel cognitivo. De los 12 a los 18 se suelen llevar mejor con los abuelos que con los padres, o sea, hay un salto generacional, aprovechemos eso. Aprovechemos que yo cuando me quedo con mi abuelo o mi abuela me entiende mejor, fíjate que dos mundos más diferentes, que dos mundos más dispares y más separados, que ni siquiera se entienden en el lenguaje, porque ellos hablan de una manera, con una terminología que no entendemos, y los abuelos de otra manera, sin embargo hay entendimiento, se comprenden, hay comunicación, y con los padres no. Hay un salto generacional, aprovechemos eso, me parece súper importante. Los jóvenes tienen mucho que dar y están dando, yo creo. Pero darles ese espacio podría ser una de las posibles soluciones interesantes a lo que me plantea. Dejar ese espacio de unir dos generaciones en el salto me parece interesante porque además se entienden muy bien. Y con las nuevas tecnologías, ¿cómo usar esas herramientas en favor como de salvaguardia del patrimonio? Sí, con las nuevas tecnologías ocurre una cosa, tiene que estar en manos de especialistas también, ¿no? Cualquiera no es, queremos rescatar todo, pero tenemos que entender. O sea, cualquier cosa que se pase por las redes y me dice, esta es una foto de 1850, está trucada y no lo es, es decir, hay que tener mucho cuidado. Con las nuevas tecnologías, yo soy muy crítica, me parece muy bien que la gente comparta, que la gente si tienen los permisos lo hagan, pero también hay que coger un poco, ¿no? Entre comillas, todo ese material y mirar si es realmente verdadero o no, o si lo que se describe es verdad o no. A mí me gusta ser muy cauta con las fuentes. Dicho esto, las nuevas tecnologías están haciendo una labor, a mí me parece magnífica, impresionante. De todas maneras, estás hablando con una persona que empezó con un disquete, siguió con un CD, sigo con un pendrive y ahora me estoy instruyendo en la nube, en el drive. O sea que imagínate si nos sigue la tecnología. Y claro, tendremos que adaptarnos a los tiempos en función de cómo vaya evolucionando e ir sumándonos al carro para... Pero no todo es tecnología tampoco. O sea, la tecnología hace un papel fundamental, pero yo creo que los seres humanos, junto con la tecnología, podemos hacer grandes cosas, me parece a mí. Vale. Desde su punto de vista, ¿cuáles de las expresiones o manifestaciones de la tradición popular se mantienen aún vivas en el municipio y cuáles están en riesgo de desaparecer o ya desaparecieron? Hay una generación intermedia de entre los 40 y los 60 años, que yo considero un joven, que mantiene las fuentes de sus predecesores, en expresiones, en comentarios, en vocabulario e incluso en formas de educación, ¿vale? Salvando las distancias, ¿no? Con el paso del tiempo de la sociedad. Y hay otra que se incorpora nueva, o que yo veo que es mucho más joven, que lo veo en mis alumnos, ¿no? Entre 12 generaciones actuales. Cambia la forma, pero no el fondo, en realidad. Nuestras generaciones que tenemos, yo creo que están ancladas a la tierra, yo creo que están ancladas a las tradiciones, están ancladas a nuestros antepasados y a nuestra forma de vida. Lo que pasa que con otro gesto, con otro vocabulario, con otras expresiones.
Por ejemplo, yo usaba antes a los improvisadores, los sigo usando, que paso soy de patrimonio, para dar métricas. Actualmente les pongo, por ejemplo, rap o freestyle, también es otra forma de improvisación, de alguna manera. Y los niños se me enganchan, los alumnos se enganchan. Las figuras literarias las pueden aprender de esa manera, de manera auditiva. Y también con memoria fotográfica. Tú vas empleando las destrezas que a ti te parece que puedan ser correctas de acuerdo a la sociedad como está cambiando, mejorando o evolucionando. Pero no deja de ser, no hay una ruptura, me parece a mí, sino lo que hay, bueno, es mi opinión, no tienen por qué estar de acuerdo, lo que me parece es que hay una forma de vivir la sociedad de acuerdo al momento que están viviendo. Con la improvisación, por ejemplo, me acordé de Geray, por eso te digo, tengo varias cosas en la cabeza, pero Geray se trajo hace poco Arcano. Arcano es maravilloso para improvisar. Y Geray también, no tienen por qué ser dos mundos, sino que se complementan. Entonces, hay una actividad para segundo de la ESO con el tema de la igualdad y contra la violencia de género, los niños tienen que improvisar. Pero nuestros niños canarios utilizan léxico canario. Improvisan con una misma forma metodológica, pero las palabras que ellos introducen son palabras nuestras. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las instituciones, manifestaciones populares que se mantienen aún vivas en el mundo Vale, yo me imagino que en riesgo de desaparecer, más bien en riesgo de, no riesgo, sino el proceso de evolucionar en función de las generaciones venideras, ¿no? Nosotros pues vamos modificando procesos de psicología, de lenguaje, y la sociedad va cambiando, pero no por ello perdemos el contacto con nuestros antepasados y las raíces. Yo les comentaba, creo que en otra pregunta, la respuesta era, por ejemplo, manifestaciones de ingenio propias nuestras, como Jesucristo o amor, que se han seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Yo creo que eso nos da digamos, como un plus de idiosincrasia. El propio devenir del tiempo y el no estar en contacto con nuestros antepasados, con nuestros bisabuelos, con nuestros tatarabuelos, que en la tradición oral, al evolucionar, pues nos va indicando que esa memoria siga latente o siga activa. Puede llegar a desaparecer, siempre y cuando no pongamos en valor digamos, como esos saberes heredados. Directamente no, pero indirectamente sí sé que se está trabajando mucho intentando aunar las nuevas tecnologías con las instituciones que se están preocupando por el patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, son los bienes materiales e inmateriales de todo un pueblo. Entonces, cómo registrar todo eso, concretamente, saberlo todo es muy difícil, pero sí sé que se está trabajando al respecto. Sí, es fundamental porque desaparecemos, pero el material queda ahí. Entonces es fundamental que otras generaciones puedan disponer de ellos cuando ya pues no estén las fuentes directas, por ejemplo la propia persona o el propio oficio, el propio campo, el propio vocabulario, el propio léxico. Es necesario o el propio espacio, tal cual físico, ¿no? Que esté registrado, pues de alguna manera ayuda a que se conozca para que se siga valorando y se siga respetando, porque esa es la idea. Y fundamentalmente no solo las instituciones lo tienen que hacer, lo tienen que hacer las personas interesadas. Sale adelante si estamos realmente interesados en valorar nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia, nuestro propio sustrato.
Por un lado, me parece que las propias personas directamente implicadas, no solamente, o interesadas, no solamente en las instituciones, sino mover directamente a generaciones, como proponíamos el otro día, o en una pregunta anterior que tú me habías hecho, generaciones más jóvenes con tatarabuelos o bisabuelos que queden vivos. Unir ese puente me parece fundamental, una manera de seguir colaborando con el patrimonio o con su conservación. Otra que me parece muy importante es hacerlo desde el punto de vista institucional, o sea, que desde arriba también se preocupen un poco y otras instituciones se preocupen de fortalecer nuestra propia identidad. Y por otro lado, crear espacios que valoren el lugar donde has nacido y situarlo en el mundo. Por ejemplo, este lugar donde estamos ahora mismo grabando me parece que ha colaborado enormemente a formar parte de Ingenio en el mundo entero. Y al revés, el mundo entero venir a visitarnos a nosotros, es decir, de lo particular a lo universal, a lo general y viceversa. Porque me parece que es un acto sobre todo de, no solo de catalogación y de registrar, sino de competencia afectiva. Si el patrimonio no lo asociamos al valor del afecto, la competencia afectiva, pues para mí es el mejor valor que le podemos dar. Saldrá adelante casi en un 90%. Sí, vale. Sí, yo conocí algunos proyectos de patrimonio para poder ponerlo en valor, sí. Había unos cuantos que me dijeron hace poco desde el Gobierno de Canarias, desde Educación, desde Innova, que es el silbo, mantener el silbo como patrimonio inmaterial de La Gomera, el timple, seguir con un instrumento como el timple en su educación. Además, hay quienes consideran que a través del timple pues, pueden aprender matemáticas, sociales, geografía, ¿sí? Casi todas las materias. Otro proyecto sobre la memoria histórica, yo creo que es importante que nuestros mayores hablen para conocer su pasado, pero también desde el punto de vista político, económico y social. Otra que te digo ahora mismo, me parece que había una de salud, déjame que mire, las aulas de innovación de educación patrimonial, esta no quiero que se me quede atrás porque es muy importante. Patrimonio se puede aprender directamente en educación en las escuelas, o como materia, o como herramienta, o a través de acciones que se puedan desarrollar y concentrar en personas que quieran realmente sacar determinadas acciones adelante. Creo que no se me queda ninguna. El patrimonio de emociones y la cultura del cereal en Canarias. Esta última creo que viene organizada por un maestro de arqueología que quiere difundir y estudiar las semillas desde nuestra época prehistórica o precolonial, desde la llegada de los españoles, antes de la conquista, hasta la actualidad. Estudiar este cereal es muy importante. Y yo quiero recordar que en la Pasadilla hay un señor que lleva con unas semillas de cereal de prácticamente el siglo XVI, que además ha sacado un libro, y que hay un trabajo de campo, de un ingenio maravilloso a través de los estudios y el trabajo de este señor, y que yo creo que se conserva prácticamente del siglo XVI, porque el pan nuestro es un pan morenito, y la semilla morena la rescata, entre otros proyectos. Esta semana, por ejemplo, en el instituto que nos ayudó Lampa, pues ha habido una representación del Rancho de Ánimas entre compañeros de música, Abraham Ramos con los niños de primero de la ESO, de música, una representación maravillosa del Rancho de Ánimas.